cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. Estamos una vez más en este micro de eso se trata, y esta vez para hablar, creo que con una de las referentes principales que tiene nuestra comunidad. Una persona de 97 años, pero que se encuentra más joven que nunca, como dice el chiste, ¿no? Con tantas cosas para aportar sobre la historia de Malabrigo, que no quiero demorarme más en presentarla para poder comenzar esta charla. Ella es Rita Stoppel. Buen día, ¿cómo está Rita? Muy bien, por lo menos en este momento digo que muy bien. Gracias por recibirnos. Se lo merecen, con todo gusto. La verdad que me parece que dejar de entrevistarla a usted hubiese sido un grave error, porque como lo decía recién, es uno de los referentes principales de nuestra comunidad si de historia hablamos. Y yo creo que soy una de las más antiguas del pueblo, no sé si hay otro, pero yo me considero de acá de Malabrigo de siempre. Rita, arranquemos charlando sobre quién es usted, sobre su mamá, su papá, quiénes fueron, cómo llegaron a Malabrigo, porque sé que no eran de acá, así que siéntase libre en contarnos y contarle a la comunidad que envía esta entrevista sobre su familia. Bueno, si hay que empezar de un principio, puedo decir de que de origen somos austríacos, de una pequeña aldea que se llamaba Hart, donde nació papá. Después de allí se fue cambiando la historia porque Austria era una nación muy pacífica, pero rodeado de pueblos más belicosos. Y así fue que la historia de Austria tiene muchas variaciones. Mientras han vivido mi familia, digamos, extranjera allá, han pasado muchas dificultades. Por eso fue que cuando nació mi padre en 1882, entonces era un país libre, católico y pacífico, que se dedicaban un poco a la ganadería, unas pocas hectáreas, una persona, un chacarero que tuviera 3 o 4 vaquitas, ya era una persona rica y se medía, digamos, su potencial según la cantidad de bosta que tenían frente al portal de su establo. Entonces, era todo muy simple. Bueno, mi padre nació el 8 de diciembre de 1832 y bueno, seguían un ritmo muy tranquilo. Como era una familia católica, el primer hijo varón de una familia así se dedicaba al sacerdocio. Pero así hubiera sido con Martín, pero por lo visto su vocación no era ser, digamos, religioso. Y así fue que al pasar los años decidió seguir medicina y hizo su carrera, digamos, como estudiante en Innsbruck, otra ciudad importante de Austria, y terminó recibiéndose en Allgemeine Heilkunde en Viena. Y no sabemos bien qué fecha porque nunca hemos podido encontrar el diploma. Sabemos que se recibió porque hay muchas noticias policiales o digamos oficiales en donde atestigua que era sido el doctor Martín Stoppel. Así en esos años empezaron las dificultades, sobre todo la situación política en Austria se hacía muy difícil, porque lamentablemente
en Europa Central, había ese odio hacia los judíos. Y entonces ya empezaba a haber esa división entre los católicos y los judíos. Hasta en la facultad había ese problema. Había quienes eran a favor de los judíos, los cuales eran muchos y muy buenos según papá, que esos profesores eran excelentes, que fueron profesores de él también. Pero la política se iba haciendo cada vez más difícil, hasta que llegó también, bueno, Hitler ya se sabe. Entonces, como ya se veía que la paz no iba a durar, hubo algunos que se salieron del país, entre ellos un compañero de estudio de papá, el doctor Dim, que se recibió con papá, ¿no? Y él no quiso quedarse más en Austria, entonces se vino acá a América, a la Argentina. No sabemos qué motivo tuvo él, pero después de él seguía en comunicación con papá. Entonces le escribía que estaba tan encantado de la Argentina, que es un país tan pacífico, tan industrial, que es tan distinto a otros países, que él ha visitado, que le invitaba, que le decía que se decida a venirse acá a la Argentina. Entonces, como papá también era medio aventurero, decidió de venirse. Pero claro, no venir con toda la familia. Vino el primero, y como este doctor Rim estaba acá en Malabrigo, entonces él se vino directamente acá a Malabrigo. Estuvo 6 u 8 meses y quedó también encantado del país y decidió que vengamos nuestra madre y nosotros dos. Y así fue que cuando llegó, lógicamente no tenía casa, fue a vivir en una casa acá cerca de la estación de ferrocarril, que hoy en día vive otra familia, pero ya ellos Casa saben. que se encuentra, como para ubicar a la gente, al costado atrás del hospital, que en un momento vivió una familia Cumín, Sí. como para ubicar a la gente. Sí, justamente. Una preguntita, doña Rita. ¿Y cuántos años tenían ustedes cuando se vienen con su mamá de allá? Y yo tenía 2 años y mi hermana 3. Así que si nos preguntan qué nos pareció Austria o qué nos pareció Argentina, lógicamente lo mismo que el viaje en vapor, que duraba 18 o 20 días, lo menos, ¿no? O si no, un mes. Y bueno, así nos instalamos acá en Malabrigo, la casa sin terminar, pero ya más o menos bien puesta. Y pasaron los Llegan a años. esta casa y estaban comenzando a construir esta. Sí, y con algunas piezas, digamos, habitables. Que en aquel momento, la voy a interrumpir nuevamente, que en aquel momento hablábamos hoy fuera de cámara, era nada que ver a todo lo que es hoy, No. esta mansión o este paraíso prácticamente, Bueno. sino que era, me decía usted, porque yo le dije, ¿qué estilo tiene esta casa? Y usted me decía, estilo rancho, que Sí, inició sí, siendo así, una construcción de esa manera. Justamente. Fue, suponemos nosotros, un poco porque en Austria las casas eran tan chiquitas, tan estrechas, se vivía en ambientes tan chicos, que mamá va a querer hacer algo grande, algo amplio, algo donde se pueda vivir también más libre. Y así fue que surgió este. Ahora, de estilo no se puede hablar. Tendrá a lo mejor algunos arcos romanos, pero de otra cosa no. Pero bueno, tiene su ventaja de algunas características que la hacen distinta a otras casas. Y tal es así que el techo en un principio era de paja, y también en eso se parece a los ranchos. Veía que los ranchos eran con techo de paja, pero no pensaban que arriba de esa paja se ponía rama y se ponía otro material para que no se deteriore. Pero los bichos, los insectos, las cucarachas, vinchucas, todos los bichos de eso se metían dentro Claro. del techo. Y así que se vio que no era conveniente, pero se siguió hasta que vino una tormenta grande. Entonces, como los panes de paja se hacían de determinado ancho,
se levantaron y se llevó el viento. Y además los bichos realmente eran muy molestos y molestaban para la convivencia. Claro. Y después sí ya se vio que el hecho de hacer techo de paja no convenía. Y se hizo el techo de zinc como es hoy en día. Y esta casa la diseñó de alguna manera su mamá, ¿no es cierto? Sí, sí, y lo que porque fue la no quinta tenemos también. Sí. Nunca hemos encontrado ningún boceto de que hubiera hecho de pensar en hacer de distintos estilos, sino que habrá sido de su imaginación, porque si no, uno siempre hace por lo menos una idea de lo que quiere hacer. Sí, así que de un principio siempre fue en este estilo. Nos decía que su papá fue médico, don Martín fue médico, sí, pero que no trabajó prácticamente acá, no. Si bien habrá brindado su servicio a quien lo necesitaba, sí, con urgencia, estuvo trabajando siempre alrededor, ¿no es cierto? Bueno, fue distinto, porque cuando llegó acá a la Argentina, en el consejo de quienes donde se inscribían los títulos, había un teólogo muy bueno, don Juan de la Peña, que le mostró las ventajas y desventajas de estar en un lugar. Y el señor ese inscribía los títulos. Y entonces, pero ahí también le sugerían de que inscriba su título o que revalide su título. Y hoy en día nosotros no sabemos tampoco por qué papá no quiso hacerlo. Algunos dicen por problemas de idioma, no puede haber sido porque en los estudios de papá estaba el latín y el griego, así que sabiendo el latín le era más fácil de poder aprender el castellano. En fin, eso queda también dentro. Como una incógnita ahí. Sí. ¿Y dónde estuvo prestando su servicio? Bueno, él cuando se instaló no había médico argentino, que entonces pudo trabajar. Ahora yo no recuerdo bien cuánto tiempo llegó a estar, pero después cuando vinieron médicos argentinos ya no permitieron esos médicos de que papá siga trabajando. Ahora yo tenía el derecho de ejercer en lugares donde había médicos argentinos, pero extranjeros no. Así que bueno, entonces, al no poder trabajar acá, buscó lugares vecinos, en Vera, Margarita, después la línea de Resistencia, Los Amores, Garabato, Cañadombú, después hasta más al norte, en Resistencia, después hasta más al norte, en Resistencia, en Sáenz Peña, porque había un tren que venía desde Santa Fe hasta Resistencia. Entonces, toda esa línea de Santa Fe hasta Resistencia, uno de esos pueblos, hasta que se podía establecer más tiempo. Él llegó a estar 4 años en Garabato y ahí estuvo asentado con mucha suerte y lo querían mucho. Pero llegó la crisis del 30-31, en donde la gente tenía que pagar, porque había un día un tren de ida y a la vuelta al otro día. Entonces esa gente, pacientes que venían, necesitaban pasar la noche ahí, digamos, en Garabato. Y para mucha gente en esa época de crisis era muy difícil. Entonces pasaron 3-4 años y entonces yo veía que cada vez se hacía más difícil, entonces se fue más hacia el norte, se fue a la Sabana, que queda en el límite entre Santa Fe y el Chaco. Y ahí era punta de riel en la época que se hizo el ferrocarril. En ese lugar había todavía algunos lugares donde estaban las baldosas de
de la población que había fundado, digamos, la sabana. Bueno, y nosotros, y bueno, porque ya en esa época estábamos nosotros con papá, pudimos vivir en una casa que era del ferrocarril, que era, para la zona era muy linda, muy buena. Era toda afuera en chapa y adentro revestido de madera. Pero era una casa de 10 habitaciones. Nosotros ocupábamos solamente el dormitorio donde estaba papá y en otro dormitorio donde estábamos nosotros. Y ahí sí estuvimos unos años. Y después también debido a la crisis que se estaba en el 31, 32, que nosotros estábamos internados en el colegio de los hermanos de Reconquista, papá no podía costear, digamos, la estadía de nosotros ahí en ese lugar. Reconquista. Y bueno, entonces en Garabato, como lo recordaban muy bien a papá, hicieron una nota al Consejo de Higiene para que vuelva a nombrarlo ahí médico de Garabato. Y como incentivo, un botiquín para la gente necesitada, porque no había ninguna ayuda para los hacheros que eran de esa época. Claro, porque trabajó para la forestal. Claro, sí, en esa época, pero había gente de los hacheros que trabajaban todavía ahí. Y bueno, ahí siendo un poco más corto, ahí estuvimos hasta que papá ya se enfermó y ya no tenía muchas ganas de luchar ni de nada. Y siempre acá en la quinta estaba un hermano de él, más o menos administrando esto, pero no tenía la misma, digamos, energía que tenía papá, que era 20 años menor que papá. Entonces papá dijo, no quiero seguir. Y acá no podía trabajar porque no le permitía. No se lo permitía. Entonces decidió de dejar la medicina y dejar la praxis y bueno, retirarse por completo a vivir acá los últimos años. Entonces, recién entonces yo pude terminar el 7º grado y para poder estudiar algo, porque ni en Sábana ni en Garabato había escuelas para 6º grado. Mi hermana tuvo que dejar el 4º grado, porque ella después tuvo que hacerse cargo de la casa, porque mamá ya no estaba. Mamá se había ido con sus padres que habían venido de Austria, que habían estado acá en la Argentina, pero los viejitos, bueno, sobre todo la abuela, no se hallaba acá en la Argentina. El abuelo sí, le hubiera gustado. Pero bueno, entonces como eran ya bastante ancianos, la convencieron a mamá para que los acompañara. Siempre mamá los acompañó con el convencimiento de que a la larga papá se decidiría de salir de acá de la Argentina, pero papá de un principio le dijo que no crea eso, porque él se vino con la idea de quedar acá, tenía tantas ilusiones y él estaba muy contento, muy orgulloso de haber elegido acá el país para estar. Entonces quedábamos nosotros con nuestro padre. ¿Y cuántos años tenían más o menos cuando su mamá regresa? No regresó. No, regresó a su país de origen, le digo. Bueno, se fue en el 31, sí. O sea que ustedes tenían ¿cuántos años más o menos? 12 y 13 años. A ver, yo soy del 20, y a veces sí, 12, 13 años más o menos. Sí. Marión, su hermana, es un año mayor que usted. Sí, y bueno, entonces ya había otro problema más para papá que tenía que estar pensando. No ya en Reconquista, sino tenía que estar con su familia, con sus hijas y el hermano que estaba acá en la quinta. Así que el pobre tenía problemas de todos lados, sí.
pero por lo menos estaba acá en el campo, que él también quería. Él iba como cualquier peón, iba a trabajar con asada, con una pala, con un rastillo, con lo que sea, a trabajar afuera. Tal es así que a veces venían algunos de sus otros clientes de otra época y le decían, dígame señor, ¿dónde puedo encontrar al doctor Stoppel? No lo reconocían. No, porque eran campechanos más de los tantos. Y bueno, y así fue que una tarde, charlando con su gran vecino, don Alberto Sager, se pusieron a charlar acá, vino un aire fresco y no le dio importancia, pero tomó un resfrío muy fuerte, y como en Europa se había extendido mucho el asunto de la tuberculosis, muchos traían el germen de la tuberculosis, entonces parece que en cierta manera también estaba afectado y entonces ya no aguantó más y murió el 31 de julio de 1939 y a los 57 años. Muy joven. Sí, y yo, mientras tanto, yo estaba estudiando el magisterio en Vera y mi hermana estaba acá ya al frente de la quinta, así que ella sí, a los 19, 20 años ella ya se hizo cargo de acá, de la quinta. Rita, ¿y cómo surge? ¿Qué le contaban o qué recuerda usted de cómo inicia esta quinta? Bueno, tampoco no tenemos un dato preciso, pero suponemos, como eran muy amigos, como usted, don José Fres, el de la quinta, no sé si lo conoce, era también un italiano austríaco, ¿no? Entonces, como era hecho resurgir esa hermosa quinta que era en esa época, era algo maravilloso, tenía todo ese jardín, ese vivero de jazmines que te habrán contado, que las mandaba con el tren de carga a Buenos Aires, los capullos de jazmines, que lo exportaba. Hizo muchas innovaciones. Entonces, suponemos de que mamá, cuando iban allá, porque estaba doña Irma, que era la esposa de don José Fres, le habrá contado todas las iniciativas, porque era un visionario el que hizo la quinta. Y entonces suponemos, porque mamá allá en Austria era lo que las chicas bien tenían que seguir, o costura, o música, o francés. Entonces, y era siempre en vista de poder hacer un casamiento ventajoso. Ese, el destino de las chicas era eso, ser una buena ama de casa, saber atender al marido y criar a los hijos. Así que, bueno, y así fue que al tener este campo, al tener esta tierra, que creo que figura en los libros, era de un tal Sicilín, pero hubo otros. No sé si vos oíste decir de algún otro que haya sido dueño de estas tierras. Del único que sabemos es el tal Sicilín, pero de otros que hubieran sido dueños, no sé. Y bueno, entonces suponemos que mamá con esa base pudo empezar a hacer la quinta. Pero además de eso, mamá tenía un espíritu muy inquieto. Hizo un criadero de chancho, hizo una fábrica de dulces, una para manteca, una máquina para desmantecar la leche. Pero muchas, bueno, teníamos un pequeño zoológico acá en esa parte, sí. Bueno, viste el tapiz que teníamos acá, que a veces le traían a papá como reconocimiento de lo que hacía. Una operación de garganta, sé que lo hizo con un casal de canario de tordos, que en esa época había tordos buenos. Y así, bueno, pero en realidad papá llevaba una vida muy simple. No era muy sociable en el sentido de decir,
de querer salir, de encontrarse. Y el pobre no tenía mucho roce en el sentido de otros colegas. Él siempre le gustaba leer, estudiar, se hacía traer los libros de allá de Alemania, de los escritores más conocidos, digamos. Tal es así que cuando yo fui a Alemania, estuve en Hamburgo, quise conocer una librería que era donde papá se surtía siempre por correspondencia, por supuesto, los libros. Y bueno, entonces esa librería quedaba del otro lado de la cortina, pero yo no sabía. Entonces, Leipzig. Entonces fui desde Hamburgo con el boleto hasta Leipzig. En el intermedio había un control de los pasajeros. Y resulta que los alemanes que estaban del lado ruso, digamos, al año podían ir por 15 días a la parte, digamos, alemana, donde podían visitar a sus familiares. Bueno, cuando yo subí al tren, vi que había un compartimiento del tren y todas personas mayores y qué sé yo, todos diciendo, sí, yo le traigo a mi nieto chocolate, yo le traigo un juguete, yo le traigo un vestidito. Pero yo no sabía de que era el tren que estaba llevando de vuelta a los alemanes que habían estado del lado alemán y que obligatoriamente tenían que volver a la parte rusa. Y bueno, entonces, donde llegó era la frontera, donde digamos, acá Alemania alemana y del otro lado la rusa. Bueno, todos tuvimos que desembarcar. Y a mí me dijeron que lleve mi valijita. Bueno, habrá que cambiar. Y bajé. Y cuando iban todos los otros los alemanes rusos por una senda, me dijeron, no, que yo tenía que ir por acá. Y me llevaron a una oficina. Y lo primero que me dijeron, ¿dónde está su permiso para entrar acá? Y yo no sabía nada, no me habían dicho nada. Y después me llevaron a una oficina, iban los empleados de un lado a otro, y me llevaron el pasaporte, lógicamente. Estuve más de una hora esperando, no sabiendo qué iban a hacer conmigo. Bueno, al final me dijeron, bueno, que tome mi hija y que me vaya. Y me fui, y yo quería tomar el tren que iba para Leipzig. No, para acá no, para acá. Me mandaron de vuelta a Hamburgo. Y así que, bueno, no me dejaron pasar. Esa fue mi experiencia para ir a una biblioteca. Y bueno, cuando llegué a la estación, mostré el billete. Cuando llegué a Hamburgo, me devolvieron la diferencia del pasaje que yo había pagado de esa frontera hacia Leipzig. ¡Qué honestidad! Bueno, ¿de qué estaba? Bueno, estábamos hablando de su mamá y de la quinta. Me decía que tenía un espíritu inquieto. Sí. Era cierto que ella manejaba, tenía el comando que manejaba el tractor y se encargaba de dar órdenes, dirigir, de hacer que la quinta funcione. Sí, era ella. Sí, porque papá estaba siempre en un pueblo y en otro pueblo, sí. ¿Ella cuántos años estuvo acá entonces en Argentina? No, llegaron a ser 10 años. Y en esos 10 años hizo todo, casa, quinta. Sí. Hasta había acá una hectárea de viñedo y se hizo vino, donde venían los otros italianos de la zona y estaba mi tío Ludovico, el hermano de papá, él dirigía la cosecha de la uva San Antonio, que ponían los barriles en este zaguán y cuando se hacía el mosto, se sentía el blu, el fermento. Sí, la fermentación. De la fermentación. Y esta casa inclusive, digamos, todo lo que habrán tenido, tenía sótano, decía hoy su hija, que la usaban para conservar, digamos, chucruchas y nada, cosas que hacían. Sí. Todo. El chucrut también se hacía, bueno, con la máquina esa que se corta. No, en la época que, por eso más que nada, para papá fue un golpe muy difícil de llevar,
porque claro, eran muchas las cosas que había tenido iniciativa mamá, que él no podía abarcar todo. Así que mucho de eso influenció el de que haya avejentado más todavía. Y bueno, nosotros en Reconquista, él allá en Garabato, la Carla Quinta, bueno, se fue. Tenía 57 años cuando murió. Doña Rita, y estaba recorriendo un poquito hoy la casa y me comentaban de que había una habitación pura y exclusiva para recibir a los inmigrantes, ¿o no? ¿Recuerda algo de eso? Eran, digamos, siempre de alojar, ¿no? No eran eran de Austria, ¿qué iba a decir? Los inmigrantes que venían. Claro. No, de cualquier país de Europa, más o menos dentro de las zonas de ellos, de Vorarlberg, eran de ahí. Cuando sabían de que había un alemán, se llegaban ahí. Bueno, se alojaba y era esa pieza, sabía haber 4 o 5. El piso de madera se tuvo que emparejar de nuevo de los puchos de cigarrillo que claro, fumaba y ya tiraba. Claro. Sí. No, hubo muchos de ellos. Que después, justamente uno de ellos fue mi padrino, Norbert Tierney, que era hijo de un industrial de ahí de Haag, que parece que tuvo un matrimonio medio malo, entonces se fue de Haag y no quiso saber nada de Java. No son pequeñas historias de cada uno. Sin duda que como esa de tener muchísimas más. Sí. Como esta chica que estaba con nosotros como niñera, ella era de una familia burguesa, pero no era pudiente. Entonces ella trabajaba así como niñera en nuestro caso. Después que se fue mamá, papá, todos ellos que estaban ya acá en América, y ella estaba todavía en Haag, que fue con papá para acompañarlo en su carrera de médico, y él se puso como farmacéutico bajo la dirección de papá. Entonces, claro, en esos pueblos como era Garabato, como era Sábana o cualquiera de esos pueblos interior que no tenían nada, entonces puso como una pequeña farmacia, porque cuando venían y papá les recetaba, esa pobre gente no tenía dónde comprar los remedios. Entonces era una especie de farmacia, mini farmacia, ¿no? Bueno, entonces Norbert Tierney, que fue mi padrino, se acordó de la niñera que tenía mamá allá en Haag, y le pidió si no estaba dispuesta a casarse con él. Y ella, claro, allá había pocos hombres ya después de la guerra. Le contestó que sí, él se vino a Buenos Aires, se casaron y se fue con ella después allá a Garabato. Así que fue un casamiento de amor a la distancia. Y bueno, cuántas historias así puede haber habido. Totalmente. Sí. Hablamos mucho de su familia, de su mamá, de su papá. ¿Y de usted, doña Rita, qué nos puede contar? Bueno, es una historia. Cada uno tiene su propia historia, ¿no? Más en un caso como el nuestro, un poco desmembrado por la situación misma de papá, que tenía que estar... No, bueno, Marion, mi hermana, se tuvo que ocupar de acá de la Quinta, ella, porque durante varios años, cuando papá dejó de trabajar, él se ocupaba también de la Quinta, y la que estaba con él era Marion, era mi hermana mayor, que dicho sea de paso era muy buena moza, y era muy popular también dentro de su... Yo era una gorda más o menos, así media chacra nomás. Y bueno, entonces ella
Tuvo un amor imposible, pero bueno, después ya el concepto de los pueblos chicos era que si una chica no se casaba a los 20, 22, 23 años, ya quedaba para vestir santo, ¿no? Como se decía. Y bueno, no había muchas ocasiones, y realmente a Folter son gente muy trabajadora, descendiente de suizos. Y bueno, ahí se encontraron, se entendieron y se casaron. Ella ya tenía 27 años, pero fueron felices. Tuvieron esos dos hijos, Martín y Ethel. Una vida tranquila. Lo que sí, que digamos, la situación económica de Alfredo era buena, pudieron viajar bastante, que fueron a Sudáfrica, Japón, Estados Unidos. Sí, no, en esa época han podido viajar bastante, ¿no? ¿Y usted? Y yo terminé mis estudios y en el 7º grado tenía yo 17 años, porque no había podido terminar la primaria. Y bueno, en esa época no había muchas carreras que elegir. A mí me hubiera gustado ser de jardín, de plantas y de eso, que se hacía una carrera en Casilda, en Santa Fe. Cuando averigüé, no es una carrera para mujeres, no había internado, digamos, para mujeres. Bueno, ¿qué otra cosa que da? Magisterio. Y sí, porque yo me recibí en el 41, así que son muchos años que han pasado. Y bueno, ahí terminé el magisterio y bueno, en el 42, en agosto del 42, ya conseguí trabajo, porque realmente acá no era mucho que tener de dinero, porque papá no trabajaba, entonces con un poco de fruta que se vendía, había un pasar más o menos. Así que algo había que trabajar. Mi hermana tenía que quedarse en la casa, porque alguien tenía que estar al mando de esto. Y bueno, yo después sí, y para saber más o menos los sueldos de aquella época, porque había el magisterio provincial y nacional. En el provincial era menos, nacional más. En el provincial se ganaba 120, en el nacional 160. Así que siempre tenía más categorías, las nacionales que las provinciales. ¿Y dónde estuvo que decía consiguió trabajo? Acá mismo no lo digo. Acá en Campo Altauce. En Campo Altauce. En Campo Altauce, sí. Y ahí donde Ricardo Pres era director. Él sí fue constante. Él llegó a trabajar durante 42 años en la misma escuela. ¿Vos te imaginás 42 años en la misma escuela? No era para mí eso. Y bueno, después, un día vino un inspector, estaba muy conforme con mi trabajo, bueno, qué sé yo, esas cosas de campo. Y resulta que la directora de la escuela de Campo Maniago, la señora Medina, no sé si la conociste, la que el hijo tuvo ese accidente, no, de la época de los peronistas. Tenía una bomba debajo de la cama y explotó. Bueno, cosas. Que ya no se podía ir de la dirección de esa escuela porque no encontraba a alguien que la reemplace. Bueno, ¿y por qué no? Que no aprovechaba yo, que como quiera que sea, era un ascenso, ya me está trabando. Es que ya tenemos bastante tiempo de charla. Sí, me parece que yo soy la única. Y entonces, era así, de jornada completa, mañana y tarde. Y bueno, era un cambio. Así que acepté y me fui acá a estudiar escuela. Y sí,
también tranquilo. Nunca con la gente de la colonia tuve problemas. Además, muchos también lo recordaban a papá. Dije, era más vale con una familia que uno comparte con ellos. Y ahí estuve, sí. Y después, como mi otra familia, los hijos del hermano de papá, que eran nuestros primos, eran excelentes muchachos. Eran como hermanos para nosotros, sobre todo el mayor de todos, Bulli. Vos lo conociste, ¿no? Y bueno, estuvo trabajando por último en el banco, bueno, pero fue muy buen amigo. Entonces me consiguió en Loma de Zamora, ellos vivían en Loma de Zamora y me consiguió en Ezeiza, que tenía en el aeropuerto, que yo podía tomar el colectivo ahí en Loma de Zamora, que me llevaba directamente a Ezeiza. No la ciudad de Ezeiza es el que pasa la vía, sino el aeropuerto de Ezeiza. Era una zona muy linda y yo pude después tener pensión en una casa que se había hecho para los milicos, para los de la para todos los aeronáuticos, claro. Sí. Hasta la escuela esa que fue hecha por Perón, hermosa, de planta baja y primer piso, con los mejores materiales, con una escalera todo de mármol. Pero lástima como después de la revolución hubo esa revancha, empezaron a destrozar el botiquín de química, de física, todos esos lugares, todo donde dormían los chicos, desarmaron, destrozaron. Es una rabia injustificada, porque qué culpa tenían esas instalaciones, y tan bien hechas. Bueno, la idiosincrasia siempre es que hay que desquitarse en algo. Y bueno, entonces, y ahí mismo yo vivía en Loma de Zamora, tomaba el colectivo en una hora y llegaba al aeropuerto. Estuve bien. Bien, como estaba mi tía, la madre de estos primos míos, y entonces tenía por lo menos a alguien de la familia, porque si no, acá en el país no tenemos. A otro familiar. Sí. Y bueno, ahí en los viajes continuos, desde pasado tener por la nuez, iba a una escuela de aeronáutica, nos conocimos en el colectivo, bueno, nos entendimos, él era viudo y me casé con él. Sí. Y bueno, nos casamos y tuve 4 años casada con él, cáncer. Así que, bueno. ¿Y vuelve para estos pagos cuándo? Y para estos pagos, era otra odisea, porque Sabina había heredado esta quinta que ahora iba a Flota, que era de Chapela. Y entonces, cuando murió, digamos, el padre, ella heredaba supuestamente esa quinta. Después de varios litigios, al final pudo conseguir esta propiedad. Y espera que tengo que correr. Bueno, entonces ella antes vivía conmigo en un departamento en Loma, pero después, cuando heredó, digamos, esa quinta, ella se vino a vivir acá, a la quinta que ella heredó. Y yo quedaba solo, sin el marido y sin la hija. Entonces, mientras tanto también ya mi hermana estaba ya administrando acá, andaba bien. Entonces dije, ¿para qué me voy a quedar allá en Adrogué si mi hija está acá, mi hermana está acá en la quinta?
me vine yo también acá. Bueno, estuve ese tiempo acá, mi hija en su quinta, yo en la mía. Había fallecido Marian, entonces quedaba Alfredo, yo quedé acá, Alfredo quedó en su pieza, yo en la mía, y seguimos en paz. No hubo problema ni nada. Y bueno, al final murió también, primero murió Marian, después murió Alfredo, y después murió Rita. No. Doña Rita. Ya está cansado con tanto detalle. Le pediría como para ir cerrando esta nota después de tanta charla y todo, como para dejarla descansar también. No sé, algún saludo, algún mensaje, su vida en este maravilloso lugar, algo que nos deje como para cerrar esta nota. Yo, como siempre, he sido muy amante de la naturaleza y siempre he confiado en que lo creado tiene su objeto, que las personas tengan amor hacia el lugar donde están y donde se han quedado, que aunque sea o no creyente en Dios, que piensen que el universo tiene su fin de ser. Y cada uno tiene que conformarse con su destino o considerar que tiene algún fin el estar acá. Mensaje, considero que hay que trabajar, hay que seguir sus ideales, no tener miedo si uno tiene ideales de tratar de cumplirlos, no pensar que un bienestar transitorio puede ser suficiente para comenzar otro estado. No sé, yo creo que el mensaje tiene que venir de uno de adentro, sentirlo. Uno tampoco no tener miedo a entender algo. ¡Ah! No sé qué decir. He sido muy personal en eso porque considero que cada uno es el artífice de su destino, pero sobre todo hay que tener fe y tener confianza en que uno es capaz de hacer algo. Nada más, no sé. Creo que no hace falta agregar nada más. Sí. Gracias, Rita. Gracias por una vez más, por habernos dicho que sí y por esta tan cálida, tan grata nota que nos dio. Muchas gracias. No sé, yo siempre le tengo un poco de miedo a él. No, hay que hacerse amigo. Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué? Y de esta manera vamos cerrando con esta entrevista a Rita Stoppel. Como lo decíamos al inicio, esta persona que tanto nos deja, que tanto aporta sobre nuestra historia, sobre la historia de Malabrigo. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces errar y luego perdonarse y descubrirse valiente.